Gracias por acompañarnos. Somos Café, comunidad de amor, fe y esperanza. Sabemos que el mensaje que escuchará a continuación será de edificación para su vida. Amén. Amén. ¿Cómo estás, Café, esta noche? Qué guau se oyó. ¿Cómo estás, Café, esta noche? Amén. Eso, que nos conozcan por escandalosos, ¿no? Somos muy escandalosos, pero es el gozo del Señor. ¿Cuánto está de acuerdo conmigo? Amén. Es un privilegio una vez más estar aquí al frente compartiendo la palabra del Señor. Y aprovecho para dar la bienvenida a todos aquellos que se conectaron con nosotros a través de Facebook Live. Queremos decirle que gracias por hacer suya esta transmisión, y definitivamente Dios tiene algo muy especial para su vida en esta tarde, y para cada uno de los que estamos aquí pues también. Amén. ¿Sí lo cree o no lo cree? Eso, así debe de ser. Como que nos desconectamos un poquito de la serie que estamos viendo, pero acuérdese que ¿cuál libro estamos estudiando? ¿Y cuál capítulo sigue? Bien, eso, tú no te desconectaste, bro. Bien, bien hecho. Estamos aprendiendo. ¿Cuántos vinieron a aprender? Estamos aprendiendo lo que Pablo trató de hablar a través de esta carta que les escribió a los Gálatas. Y hemos visto de una manera tan especial, tan impresionante lo que hemos escuchado con las personas que han compartido anteriormente. Y vemos cómo Pablo se entera de situaciones que están pasando en Galacia, después de él haber ido a predicarles y haber asentado una iglesia y haber afirmado una iglesia. Y le tocó a él ver cómo esta iglesia estaba creciendo, los frutos del Espíritu se estaban viendo en ellos. Y después de todo esto, Pablo se entera de que hay falsos maestros que vienen y están haciéndolos titubear en su fe, porque les empiezan a decir cosas que ellos tienen que agregar además de su fe en Cristo. Y empieza toda esta problemática en la vida de Pablo. Pero se lo quiero contar un poquito con una historia que estuve leyendo en estos días. Y es acerca de una mujer joven que se casó muy joven. Ella se casó muy joven, literalmente joven. Cuando entra al matrimonio, entra a la vida de ser esposa, sus responsabilidades crecen, empiezan sus roles como mujer, crecen, cambian, y ella empieza a vivir esta vida ahora en su etapa de matrimonio, de casada. Un día, cuando el esposo tiene que salir al trabajo, porque tenía que salir al trabajo, ella empezó a sentir cierta ansiedad en su vida, en su persona, y empezó a extrañar su vida como era en casa de sus padres. Y empezó a extrañarla y empezó a ponerse nerviosa, y empezaba a ver las responsabilidades que ahora tenía, y sintió un temor, y corrió a casa de sus padres y se fue al patio trasero de su casa, donde tenía esa casa de juegos que cuando niña ella usaba y que usaba como su refugio, y va y se metió a esa casa. Cuando su esposo llega a la casa después del trabajo, la busca y no la encuentra, y decide ir a buscar la casa de sus suegros, y la encuentra en esta casa del árbol, y la ve que está toda temblorosa, y la ve que está con mucho miedo. Le toma sus manos suavemente y le dice: ven, volvamos a casa, volvamos a casa. Él sabía que ella no estaba preparada todavía para muchos cambios que tenía que afrontar ahora en su vida de matrimonio, pero él sabía que el tiempo para que ella se empezara a preparar había llegado, y ella tenía que madurar esa parte como mujer, y ella tenía que empezar a crecer. Sabía que las cosas iban a ser diferentes, pero él dijo: yo entiendo toda esta parte que te está sucediendo, pero ten confianza, yo voy a estar contigo, yo te voy a guiar, yo te voy a enseñar. Esta historia que te acabo de contar tiene mucha relación de lo que estaba pasando con los Gálatas cuando Pablo se da cuenta de todo este problema que estaban ellos viviendo. La mayoría de los primeros cristianos que se convirtieron de los judíos que se hicieron cristianos con el mensaje de Pablo, pues sí recibieron todo este mensaje de la cruz, y estaban emocionados, y estaban
satisfechos por todo esto, y lo que ellos no esperaban es de que Pablo había recibido la revelación de parte de Dios para no solamente predicarle a los judíos acerca del mensaje del evangelio, sino también a los gentiles, a los que no eran judíos. Cuando Pablo hace esto, pasa algo extraordinario. Todos aquellos gentiles, todos aquellos que no eran judíos, tienen una tremenda respuesta al mensaje del evangelio y se abalanzan a la iglesia y empiezan a llenar las iglesias donde solamente donde era permitida la entrada para judíos. Pablo estaba viniendo a ser portador del mensaje de la gracia, donde todos estamos incluidos ahí, y los judíos, muchos no estaban preparados para ver todo esto que estaba pasando, y empezaban a cuestionar cosas, y hubo falsos maestros que se empezaron a levantar dentro de la iglesia, empezaban a decirles: ok, sí está bien el mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio, la salvación en Cristo, la gracia está bien, pero, oye, nosotros llevamos una vida cumpliendo leyes que Dios nos ha dado. Nosotros por generaciones, nuestras familias, nuestra descendencia ha estado sujeta a las tablas que le fueron dadas a Moisés en el Sinaí, y a las montón de leyes, más de 600 leyes que nos fueron entregadas también con Moisés. Y no puedes venir tú tan fácil a decir: ahora yo también soy heredero junto contigo de la promesa de Dios. Y esos judíos estaban inconformes con esto que estaba pasando. Entonces ellos dijeron: está bien ese mensaje que trae Pablo, pero además, así como nosotros nos circuncidamos, ustedes también lo tienen que hacer. ¿Qué era esto de la circuncisión? La circuncisión era una pequeña cirugía que le hacían en el órgano sexual a los varones. Representaba un pacto que Dios había hecho con el pueblo judío, a través del cual les decían: de la misma manera que es cortado el prepucio a través de la circuncisión, cualquiera que falte al pacto, cualquiera que falte a cualquiera de las leyes que Dios estableció para el pueblo judío, de la misma manera va a ser cortada su vida si incumplen esto. ¿Cuántos se acuerdan de la historia cuando Jesús viene y ve esta escena donde esta prostituta está a punto de ser apedreada por la multitud? Ella había faltado a las leyes judías, y la ley decía que el que fuera sorprendido en adulterio tenía que morir apedreado. Y todos estaban listos para tirar la piedra ahí. Estaban cumpliendo la ley. Pero Cristo estaba en este proceso de cambio, de quitarles la mentalidad legalista a todos los judíos y enseñarles ahora la gracia que se vive en Cristo. Por eso Jesús les dice: ok, ustedes quieren apedrear a esta mujer porque estuvo en adulterio y ustedes la sorprendieron. ¿Cuántos de ustedes no han pecado? Por eso Jesús, dice la Biblia, que tranquilamente se agachó y empezó a escribir en el piso, y les pregunta: pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces nadie tiró la piedra. Jesús les estaba diciendo: no es solamente cumplir una regla, no es solamente cumplir una ley. Lo que yo vengo a darles, les decía Cristo, excede todo esto. No se trata de una circuncisión en un acto físico, en una cirugía física. Lo que Jesús estaba hablando les dice: ahora yo les traigo una circuncisión que excede lo que ustedes conocían. Esta circuncisión es del corazón. Esta circuncisión viene y va mucho más allá de lo que ustedes conocen, porque ahora no se trata de algo impuesto, no se trata de algo que alguien vino y les dijo: tienes que cumplir esto. No, ahora se trata de que yo les estoy mostrando cómo tener misericordia, y yo quiero que ustedes aprendan a dar misericordia. El mensaje de la gracia. Eso es lo que Cristo vino a hacer, y Pablo lo describe en los primeros capítulos de Gálatas. Él empieza a argumentar todo esto de la gracia, y empieza a poner estos fundamentos y a recordarles a los Gálatas, y les dice: es que acuérdense todo lo que hemos aprendido, acuérdense el mensaje del evangelio. Y él empieza a contarles su vida: acuérdense cómo yo era esclavo de la ley, pero cuando yo vine al conocimiento de Cristo, ahora yo fui libre igual que ustedes que no conocieron la ley. Él les decía: ustedes deben de estar agradecidos porque ustedes no estuvieron esclavizados a esas leyes. Antes yo vine a ser como ustedes, a ser libre de todo eso cuando yo acepté a Cristo. ¿Por qué ahora tratan de regresarse? Si ya una vez que fueron libres, ¿por qué ahora quieren ser esclavos otra vez?
Porque si Cristo ya los hizo libres de todas estas leyes, de todos estos mandamientos y todas estas cosas que fueron impuestas, ¿por qué ustedes se aferran a seguir atados a eso? Por eso le conté esta historia al principio de esta mujer. Igual el pueblo de Israel, o los judíos y los gentiles que habían ya sido libres, que ya estaban viviendo una etapa de madurez en su nueva relación con Cristo, con Dios, sintieron miedo y quisieron abrazar sus viejas costumbres, las cosas que hacían antes. Y Pablo estaba bien preocupado por ellos, porque Pablo amaba a los Gálatas. Era gente que Pablo había invertido tanto tiempo en ellos y los amaba, y a él le tocó verlos crecer, les tocó verlos cuando aceptaron a Cristo, cuando su corazón fue encendido por el mensaje del evangelio, y les tocó ver también cuando ellos fueron empezando a crecer en esta madurez espiritual. Por eso Pablo estaba tan preocupado, dijo: es que no puede ser posible que si ya fueron libres quieran regresar a la esclavitud. Ahora, hoy quiero que tengamos bien claro esto con respecto a la ley y a la gracia. Yo entiendo que hay personas que les es fácil comprender lo que es dejar de vivir en la ley para ahora vivir en la gracia. Yo entiendo que hay personas que lo pueden hacer, pero entiendo también que hay quienes no tienen muy claro esta parte. Así es de que los que ya lo saben, por favor sea paciente, y los que no lo saben, abra su corazón y no se sienta mal porque no lo sabe, porque a eso venimos a aprender. Es más, dígale a su vecino: venimos a aprender. Dígaselo. A eso hemos venido. Entonces, yo puse unas preguntas que en algún momento yo me las hice, y yo creo que algunos tal vez se las hicieron en un momento. Y la primera es: ¿cómo interpreto hoy día que yo ya no vivo bajo la ley, sino que vivo ahora bajo la gracia? Otra pregunta es: ahora, si yo vivo bajo la gracia, entonces ¿quiere decir que ya no tengo que cumplir los mandamientos? Otra pregunta es: ¿puedo hacer todo lo que quiera sin temor a consecuencias porque ahora vivo por la gracia? Vamos a explicar esto un poquito más. Y bueno, versículo que vamos a ver a continuación, Mateo 5:17, lo explica literalmente y contesta cada una de estas preguntas. Pero vaya conmigo, dice: no malinterpreten, dice, la razón por la cual he venido, dijo Cristo. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Es decir, yo no vine a quitárselas para que ya no la cumplieran. Eso es lo que significa abolir. Dice: al contrario, yo vine para cumplir sus propósitos. En otras palabras, Cristo está diciendo: a pesar de que yo vengo a traerles libertad de toda la ley, yo no les estoy diciendo que ustedes tienen que dejar de cumplir la ley. Se oye como un trabalenguas, ¿verdad? Pero es eso lo que Cristo quiso decir. Dijo: yo no vine a cambiar la ley, yo vine a cumplirla. Pero ahora su referente no va a ser la ley. Ustedes no van a seguir a la ley como estilo de vida. Al yo cumplirla en su totalidad, ahora yo me voy a convertir en su referente de vida. Ahora ustedes van a verme a mí. De la manera que yo actúe, ustedes van a actuar también. Amén. Aleluya. Pablo nos habla en Gálatas y nos muestra que Cristo no es la ley, aunque Él la cumplió, y se vino a convertir en nuestro ejemplo. Y es que mire, algunas personas pensaban que con los Gálatas, el problema que había con los Gálatas era de que ellos decían que no, que teníamos que obedecer la ley completamente, porque si no, no teníamos el favor de Dios, si no, no teníamos el perdón de Cristo. Mucha gente piensa esto. Sin embargo, el problema que estaban teniendo los Gálatas es que estaban siendo confundidos, y ellos no entendían la parte de la diferencia entre ser legalista y respetar la ley. Y este es el primer punto que te quiero compartir en esta noche: la diferencia entre ser legalista y respetar la ley. Pablo se oponía al legalismo con el mismo énfasis, con las mismas ganas, con el mismo ímpetu, con la misma intensidad y con el mismo celo con el que apoyaba las leyes, el respeto a las leyes de Dios. Se lo voy a repetir: Pablo se oponía tanto al legalismo
con la misma intensidad con la que apoyaba el respeto a la ley de Dios. Yo sé que puede sonar un poquito confuso para algunos, pero tranquilo. Abra su corazón y vamos a ir aclarando todo esto, ¿ok? La diferencia entre ser legalista y respetar la ley de Dios puede compararse a la manera en que como padres nosotros ponemos reglas en el hogar. Y aquí ya vamos a aclarar las cosas. Por ejemplo, en un hogar donde los padres llenan a sus hijos con reglas y con normas y con asignaciones y esto y lo otro, y le ponen en el refrigerador y este día te toca hacer esto, bla 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 bla, y solamente tratan de educar a los hijos a través de reglas. Yo sé que muchos hijos están diciendo: sí, habla de eso, pastor, habla de eso para que la quiten. No se trata de eso, sí la va a obedecer, nada más que, mire, hay padres que lo hacen de esa manera. Es como si lo hicieran de esa manera, diciéndole a los hijos: tienes que cumplir todo esto, y eso no garantiza de que yo te ame. Yo voy a decidir amarte cuando yo quiera, y si no lo hago, pues no lo hago. Y si cumples todo lo que haces, vas a estar bien conmigo, y si no lo cumples, te vas a meter en problemas conmigo. Y tal parece que los hijos vivieran como en una anarquía, en una prisión donde tienen que ir derechitos. Voltea y le dice a mamá: ¿a dónde estás volteando? Y los llevan derechitos, y los hijos no tienen, crecen con esta crianza de decir: o sea, el matrimonio es espantoso, yo no quiero casarme para vivir de esa manera. O sea, me trajeron al mundo para meterme en una prisión toda mi vida. Bueno, eso es ser legalista. Por otro lado, en un hogar donde los padres sí ponen reglas, escuchen muchachos, sus papás sí ponen reglas, pero es más importante el ejemplo que los papás dan a sus hijos. Escuchen la diferencia: sí ponen reglas, pero es más importante que los papás modelen a sus hijos la manera en que deben de vivir. Ese es el soporte que va a dar a las reglas, amén. Es la diferencia. Estos padres sí aman a sus hijos incondicionalmente, los aman, pero a la vez esperan que ellos se comporten de la manera que ellos mismos lo hacen. En un hogar como este, las reglas siempre van a ser respetadas, porque el ejemplo las respalda. Un papá que está acostumbrado a fumar y que viene porque su hijo aún no cumple los 18 años, le dice: usted nunca va a fumar. ¿Me escuchó? El hijo va a estar así: no te entiendo, papá. Y si hay uno de esos hijos que de repente le cuestionan a los padres y le dice: ¿y por qué no quieres que fume, papá? Pues porque es malo para su salud. ¿Sí ve cómo la regla no está respaldada por el ejemplo? Eso es lo que es un hogar legalista, que quiere imponer cosas que ellos mismos no hacen. Pero cuando nosotros damos el ejemplo, enseñamos a nuestros hijos a respetar la ley, y ellos la reciben con más confianza. Amén. Ahora, por otro lado, en un hogar como este, donde los padres corrigen a sus hijos, o sea, le dan la ley a sus hijos, le dan las reglas, y cuando sus hijos los desobedecen, los padres no dejan de amarlos por eso. Los padres siguen amando, pero los corrigen con amor. Diga: con amor. Los corrigen con amor y les piden que cambien su comportamiento. Así los hijos siempre son amados y también guiados. ¿Sí ve la diferencia? Como padres, esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Y es lo que Pablo trataba de explicarles ahí. Esto es ser legalista, poner reglas y reglas y reglas. Por eso Jesús siempre chocaba con los fariseos. Les decía: son una generación de víboras. Ustedes quieren imponerle reglas a la gente para que se sientan dignos de poder entrar al evangelio, y ustedes mismos no las cumplen. Era el papá con el cigarro. Eso es lo que les estaba diciendo. Ahora, Dios es una familia. Amén. Sus leyes
son las reglas del hogar. Y nosotros como hijos las debemos obedecer. Si ve que ya no nos regimos por las leyes, sino por el ejemplo de papá. ¿Y cuál ejemplo nos dio papá? Pues dio a su hijo que murió por nosotros en la cruz. Es el ejemplo por excelencia. Amén. Entonces, Dios nos ama incondicionalmente, pero al mismo tiempo nos muestra cómo debemos vivir. ¿A través de qué? De su palabra. Cuando nosotros desobedecemos la palabra, y si yo les pregunto como Jesús preguntó, levante la mano el que nunca ha pecado. Como los niños no saben levantar la mano, los bebés, pues todos los demás estamos incluidos aquí, porque todos pecamos. Cuando nosotros desobedecemos su ley, Dios nos corrige. Diga, Dios nos corrige y nos pide que cambiemos nuestro comportamiento. Dios nos concibe como sus hijos en amor a través del sacrificio de Cristo, y al nosotros aceptarlo en nuestro corazón, y luego nos guía en ese amor a través de las beneficiosas reglas de su hogar. Qué diferente se escucha, ¿verdad? De decir, oh, este libro trae condenación. No, este libro trae dirección. Oh, es que ese libro nos manda al infierno. No, este libro te manda al cielo. Papá quiere estar con nosotros. Esto es lo que nos enseña este libro. Es también como en una comunidad o en una ciudad que las autoridades esperan que sus ciudadanos respeten las leyes. Y quien rechaza la ley y quien incumple la ley, ¿qué cree que le pasa? Llevan preso, y muchos son considerados como criminales. Se fija cómo las leyes tienen que estar en todos los ámbitos de nuestra vida para que podamos vivir en paz. Y Dios no es la excepción. Y el reino de Dios tampoco es la excepción. Tanto como hijos de Dios, como ciudadanos del reino, nosotros tenemos que seguir reglas que nos son no impuestas, pero que nos son enseñadas a través de la palabra y a través del modelo de Cristo. Amén. Aleluya. Ahora, nosotros estamos no nos pasa como le pasó al pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de Egipto. Cuando Dios lo saca de Egipto, pues ellos, imagínense, 400 años de esclavos. Eran un pueblo que no eran pueblo, y la única identidad que tenían era ser esclavos. ¿Cuántas generaciones no nacieron en esclavitud? Ahora, cuando Dios los saca de Egipto, los lleva al desierto y los empieza a formar como pueblo, los empieza a educar. Por eso les dio los 10 mandamientos en el Sinaí. Por eso, a través de todo el éxodo que estuvieron en el desierto, a través de Moisés recibieron más de 600 leyes que llevaban normas de sanidad, normas de convivencia, normas de tantas cosas, porque Dios estaba formándolos como pueblo. Y si Dios necesitaba ser rígido para dejar bien establecido cómo el pueblo de Dios tenía que comportarse. Muchas veces nosotros sentimos también que Dios es mano dura con nosotros, pero al igual que Israel, Dios nos está formando el carácter de sus hijos. Dios nos está formando el carácter de su pueblo. Porque es bien chévere cuando nosotros queremos solamente vivir de vivir y gozar los privilegios de ser hijo. Pero acuérdese, ya se lo dije ahorita, sí hay privilegios para gozar como hijos, pero también hay responsabilidades para cumplir. Amén. Sus hijos tienen privilegios y pueden gozar de muchas cosas que usted como padre les puede dar, pero usted nunca va a quitar las responsabilidades que los van a formar a ellos en el hogar. Amén. Aunque a los hijos no les gusta. Ellos luchan con eso, esa es su lucha, pero así estaba el pueblo de Israel en el desierto, y seamos honestos, así somos usted y yo también, y a veces así estamos con el Señor. Que uno dice, cabezón, haz tus libros de vida discipular. Ay, es que ando bien cansado. ¿Qué? ¿Pisé un callo? No. Pues mire, Dios no tiene casualidades. Si Dios lo trajo y para que escuchara esto, pues ahí se lo dejo de tarea. ¿Ok? Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, Pablo, a través del capítulo 4, él continúa argumentando a favor de la gracia y se esfuerza por dejarles claro
lo que Dios busca de ellos no es la circuncisión física, sino la circuncisión del corazón o espiritual. Es decir, Pablo les decía, amén, necesitamos fortalecer este compromiso en esta relación que usted y yo estamos viviendo. Pablo estaba tan interesado en decirles todo esto y hacerles notar cómo a través de la gracia todo se excedía. Y le voy a dar un ejemplo cómo se excedía todo a través de la gracia, aún las responsabilidades. Mire, porque los judíos, ellos eran bien celosos de todo lo que ellos conocían, los fariseos, y ellos presumían, y dice la Biblia que se ponían en las esquinas a orar y le decían, Señor, gracias. Espero que ninguno aquí sea como esos, Gracias, Señor, porque me amas, no como el otro pecador que está ahí al lado mío. Gracias porque yo no soy como la que está ahí delante de mí. Gracias porque yo sí me porto bien, no como aquel que vi la otra vez allá. Y esos fariseos se levantaban el cuello y hablaban de esa manera y decían todo esto. Y cuando Jesús viene, les da unas cachetadas santas, pero tan bonito. Le dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo te digo que si deseas a la mujer de tu prójimo en tu corazón, ya pecaste. Jesús subió el estándar. Dijo, yo no estoy diciendo que si te llegas a acostar con ella, no, papá. Si la deseas en tu corazón, es suficiente. Y luego le dice, oíste que fue dicho que no te enojes que no matarás. Dice, bueno, pues ahora yo te digo que no necesitas matar a tu hermano, si tan solo te enojas con él. Y estos, ¿cómo? Sí. Lo que Jesús estaba haciendo, diciéndolo, ustedes no van a obtener el favor de Dios a través de sus esfuerzos humanos. Ustedes tienen que entender que es solamente a través de mí, a través del sacrificio en la cruz, a través de todo lo que yo les he enseñado y lo que les voy a enseñar, es el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Cristo. Eso es lo que Él quería dejarles bien claro. No se trata de ustedes, no se trata de cuántos años llevas en el evangelio y qué tan santo te sientas, o qué tan bonito cantas, o qué tan bonito predicas. No, Señor. Todo eso jamás. La mejor manera que nosotros pensamos que vivimos y que agradamos a Dios y que obtenemos su favor porque nos portamos bien, nada va a exceder el sacrificio de la cruz. Todo lo que hagamos, cualquier esfuerzo, cualquier pensamiento, cualquier idea, jamás va a alcanzar la estatura de Cristo. Jamás. Cristo es el referente por excelencia, siempre lo va a hacer Él. No es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. Amén. Ahora, Pablo sigue diciéndoles y está preocupado y le dice, yo necesito que esta parte les quede bien clara a ustedes, que ustedes ya no son esclavos, que ustedes ahora son hijos. Y entiendan que no tienen que obedecer la ley por una obligación o por una imposición. Tienen que entender que la tienen que obedecer en respuesta al amor, en respuesta al perdón, en respuesta a todo lo que Cristo se sacrificó por nosotros en la cruz. Y vaya conmigo a Gálatas, el capítulo 4. Vamos a leer del verso 21 al 31. ¿Estamos aprendiendo algo? Gloria al Señor. Dice Gálatas 4 del 21 en adelante, dice, díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Verso 24. Esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Les fueron entregados los 10 mandamientos. Dice, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Oh, wow.
Ahí Dios les entregó la ley que los hizo esclavos. Pero acuérdense, Dios los estaba formando como pueblo y como su pueblo, amén. Y luego dice el 25: y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Aún en la actualidad muchos judíos viven cumpliendo cada una de los 10 mandamientos y de las más de 600 leyes que les fueron entregadas con Moisés. Aún viven en esclavitud y no han querido reconocer el sacrificio que Cristo vino a hacer por ellos en la cruz y la libertad que les vino a traer de ese yugo de la ley. Ahorita en la actualidad, sí, ahorita en la actualidad están así. Pero no se asuste por ellos, porque aquí ya vemos muchos que también estamos así, y ahorita lo va a ver. No se va a enojar conmigo, ¿ok? Dice el 26: pero la otra mujer, Sara, dice, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Dice, como dijo Isaías: alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, al igual que Isaac. Pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano. Él persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Verso 30: pero ¿qué dicen las escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Wow, qué tremenda cátedra le está dando Pablo ahí. Y créanme, no estaba tratando de sorprenderlos. El afán de Pablo es que a ellos les quedara claro que ellos ya eran libres y que no tenían necesidad de seguir abrazando los rudimentos de la ley, querer ganarse el favor de Dios a través de cumplir ciertas leyes. Ese era el afán de Pablo, de que ellos entendieran esto. Y lo explicó en Génesis, en el capítulo 15, donde habla de que Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar una descendencia. Y Dios lo sacaba en las noches a Abraham y lo enamoraba y le decía: voltea a ver el cielo. Y ese cielo estaba lleno, repleto de estrellas. Y lo enamoraba Dios de la promesa y le decía: ¿sí ves? Ahorita no tienes hijos, pero yo te voy a dar una descendencia como todas esas estrellas. Y luego le decía: ¿y si ves la arena del mar? ¿Puedes contar los granos de la arena? Okay, de esa manera jamás vas a poder contar tampoco la descendencia que te voy a dar. El corazón de Abraham se encendía con esta promesa. Y él empezaba a decir: wow, Señor, ok, yo te creo, yo te creo, yo te creo. Y Pablo y Abraham empezó a desarrollar esta fe con Dios, en su relación con Dios. Y él estaba esperando esta promesa, pero el tiempo pasaba y él no podía ser padre. La matriz de Sara estaba cerrada. Y aquí luchaba contra la fe, contra los argumentos. Él tenía la fe porque había recibido la palabra de parte de Dios, pero las circunstancias le gritaban: tu esposa es estéril. ¿Cómo lo vas a hacer? Abraham, lo único que tenía para sostenerse de que esta promesa se iba a cumplir era su fe. Y créame, le costó. Por eso la Biblia lo llama el padre de la fe. Le costó, pero en esta espera viene Abraham y en su desesperación escucha que su esposa viene y le dice: mira, Abraham, tengo una idea. Se le ocurrió algo a Sara. Le dice: mira, ¿si ves a esta esclava que está aquí? Agar. ¿De quién es esta esclava? Es tuya. Es mía, ¿verdad? Ok, es mía. Entonces, ¿yo soy qué? Yo soy tu esposa, tú eres mi esposo. ¿Qué te parece si yo o tu esposa te doy a mi esclava para que venga y tenga relaciones mi esclava con mi esposo, y entonces yo pueda tener un hijo y dártelo a ti como tu herencia? Y Abraham cayó en el anzuelo. Dijo: que hagámoslo.
Hagámoslo. ¿Cuántas veces Dios nos tiene esperando una promesa en nuestra vida y nos desesperamos y a veces nos cansamos y estás esperando que Dios traiga a tus hijos de regreso a la cruz y estás esperando que Dios traiga a tu esposo o a tu esposa o a tus familiares, pero como ha pasado mucho tiempo, bajas la guardia y tratas de hacerlo de otra manera. Ok, mira, no, pues como quiera no toma, no fuma, es bien responsable, está bien, todo está bien con él, está bien, mijo, no hay problema. Yo voy a la iglesia por usted. ¿Cuántos padres han dicho eso? Yo lo hago por usted, mijo. Y queremos maquillar lo que Dios ha hablado en nuestro corazón, la promesa que Dios habló, y queremos hacerlo como lo hizo Sara con su sierva Agar. Y sí, efectivamente, Abraham, dice la Biblia, que embarazó a Agar y tuvo a Ismael. Pero Ismael, dice la Biblia en Génesis, luego lo lee en su casa, Génesis 16, que fue rechazado por Dios, porque fue el producto de la justificación humana, fue el producto del plan que Abraham y su esposa Sara quisieron hacer para completar o para darle forma a la promesa que Dios le había dado. Dios no necesita que tú y yo le demos forma a ninguna promesa que Él nos ha dado. Dios necesita que tú y yo nos mantengamos firmes, que le creamos a Él, que sigamos caminando como viendo al invisible, dice su palabra. Digamos, sí, yo no veo nada, pero yo creo. Yo no siento nada, pero yo creo. Hey, pero es que tienes un diagnóstico aquí que te dice que tienes cáncer. Sí, pero también tengo un diagnóstico aquí que me dice que yo soy libre. Y me dice que Él llevó en la cruz del Calvario todas mis enfermedades. Y aunque las circunstancias vengan y te gritan, pero estás tomando medicamento controlado, tú no puedes con eso. Déjame decirte, es cierto, tú no puedes con eso, pero Cristo sí puede con eso, y tú lo tienes que creer. Amén, dáselo más fuerte a Él. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Mire, estamos hablando de los Gálatas. Y podemos caer bien fácil en juzgar lo que ellos hacían, de querer impedir que los gentiles que no eran judíos llegaran a la iglesia y se alimentaran. Sin embargo, mire, hoy día muchas iglesias, y me duele decirlo, pero tal vez aquí mismo hemos cometido el error de ponerle cargas a personas para que puedan sentirse dignos de estar aquí. Y hay personas que le han dicho a alguien más, no, estás tan perdido en el alcohol, de perdido, bájale tantito para que entonces puedas venir. Ni se te ocurra entrar a la iglesia con aliento alcohólico. No puedes hacer eso. No, y menos si llegas y dices que eres mi hermano. No, mano, te sientas en la fila de atrás si quieres. Seamos honestos. Hay mucha gente que les ha impedido y les ha cerrado la puerta a esas almas que están dolidas, esas almas que están hambrientas, que están tan necesitadas de Cristo, y le dices, no, mano, tú no puedes estar ahí. Los que vamos ahí, nosotros no fumamos, nosotros no tomamos, comemos mucho, pero no hacemos lo demás. Pero mire, y tratamos de imponer cargas, y nos vemos a veces como el ejemplo que te dije del papá diciéndole al hijo, no fumes, y él con el cigarro en la mano. Si Cristo estuviera aquí y nos dijera, ¿por qué cierras la puerta? ¿Por qué le cierras la oportunidad a tu compañero de trabajo que me conozca a mí? ¿Por qué le cierras la oportunidad a ese familiar que cuando llegan las fiestas familiares como el Thanksgiving o como Christmas, no quieres ni verlo? Nos vemos como esos judíos que querían imponerle cargas a los demás para poderlos hacer sentir dignos de este mensaje de salvación. Esto sigue pasando hoy en día. Lo seguimos viviendo, y a todos los niveles.
Entre los jóvenes hay unos que se bloquean y mire, hay jóvenes que viven aislados. A usted los ve aquí, pero muchos de ellos solamente vienen y se reúnen aquí y en su casa el resto de la semana se la pasan. ¿Qué estamos haciendo tú y yo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo para abrazar a toda esa necesidad que tenemos aún mismo aquí en nuestra casa? Mire, hay aún personas, cristianos que vienen a la iglesia, que se han cansado de esperar en la promesa de Dios. Dicen, ya son muchos años orando por él, por mi esposa. Son muchos años orando por mi esposa. Son muchos años orando por mis hijos. Y empiezan a decir, ¿será esto cierto? ¿De verdad? Algún día yo los veré ahí o tal vez estoy abrazando algo que es un imposible. Y las circunstancias te gritan como le gritaban a Sara: esto no tiene remedio, eres estéril, tú no puedes. Y te gritan: tú no vas a poder sano de esa enfermedad, no vas a poder ser sano. ¿Quién te lo dijo? ¿El pastor en la iglesia? Oh, mano, mira, el pastor no sabe nada de medicina. Quien sabe de medicina es el médico. Ve con el especialista y si él te dice que estás mal, estás mal. Y aquí entra la lucha de tus circunstancias con tu fe. Pero muchos no aguantan el proceso. Dicen: no, mejor me voy a buscar con mis propios medios. Cuando lo que Pablo les estaba explicando a los Gálatas es decir: no busques métodos humanos para obtener todo lo que Dios ya tiene para ti. Dios ya lo tiene para ti, y te lo demostró en esa cruz del Calvario. Ahí estaba Cristo. Y cuando Él estaba ahí, Él tenía la imagen de tu rostro ahí. Y Él sabía que aún no nacíamos tú y yo. Pero dice el Salmo 139, dice: desde el vientre tú me conocías. Desde antes de nacer tú ya sabías que yo iba a estar aquí. Y en la cruz del Calvario Él estaba viendo generación tras generación que iban a nacer y que iban a poder ser redimidos por su sacrificio. Y aquí estamos tú y yo. Aquí estamos. Dios es fiel. La promesa que Él le dio a Abraham se cumplió. Cristo vino y nos dio perdón de pecados a ti y a mí, y nos dio la oportunidad de ser llamados sus hijos. Ya no somos esclavos, somos sus hijos. Mira, si tú alguna vez te has sentido todavía que no terminas de sentirte como con esta identidad de hijo de Dios, Dios te trajo esta noche para que te quedara claro: Él te ama. Él te ama. Ponte de pie en esta noche. Oh, Jesús. Mira, nosotros mismos a veces estamos bregando con cosas, con un carácter imposible, con un carácter espantoso. A veces estamos bregando con cosas todavía con una mirada que parece ventilador, viendo para todos lados. Seamos honestos. Pero no por eso el Señor nos rechaza. Él nos está formando. Él nos está procesando. Él nos ama. Dile a tu vecino: Él te ama. No lo escuché. Dígale: Él te ama. Dígale: tienes que creerlo. Él ya no quiere que seas esclavo, Él quiere que seas su hijo. Así es. Mire, Jesús dijo: yo no vine a los sanos, yo vine a los enfermos. Yo vine a sanar corazones enfermos. Los sanos no necesitan médico, pero los enfermos sí necesitan médicos. Lucas 4:18 dice, hablando Cristo: el Espíritu del Señor, dice, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos.
Ese es el mensaje redentor de Cristo. Por eso, si tú estás luchando con algo, no te sientas esclavo. Tú eres hijo. Él te ama. Es más, yo quiero invitar a todos los hijos, pásenle aquí al frente. Pásenle aquí al frente. Vamos a cantarle a papá. Vamos a cantarle a papá. Oh sí, Jesús. Oh sí, Jesús. Yo soy. Oh sí, Jesús. Cántaselo con todo tu corazón. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo. Levanta tu voz y tu corazón y decláralo con fe. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Él te ama. Él te ama. Soy un esclavo Te ama. del temor. Siéntete amado por papá. Yo soy. No veas tus fallas. No veas tus limitaciones. Mírate como Él te ve. Como un príncipe, como una princesa de Dios. Oh Jesús. Oh Jesús. Oh, Jesús. Déjame decirte lo que dice Gálatas 3. El verso 26 dice: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos por Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Los dos que se bautizaron hoy se pusieron ropas nuevas. Se pusieron la vestimenta de Cristo. Nosotros lo hicimos también. Mire, dice: ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Dice: porque todos, diga todos, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora pertenecen a Cristo. Son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Abraham les pertenece a ustedes. Mire, yo no voy a dejar pasar esta oportunidad. Por favor, todos cierren sus ojos. No voy a dejar pasar esta oportunidad. Si tú estás aquí por primera vez y nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, déjame decirte que Dios te trajo para que conocieras cuánto Él te ama y que Él sabe la necesidad que hay en tu corazón. Mientras todos estamos con nuestros ojos cerrados, si tú nunca has aceptado a Cristo, repite conmigo esta oración: Señor Jesús, abro mi corazón. Reconozco, Señor, que tengo una gran necesidad de ti. Reconozco que he vivido extraviado de ti, Señor. Reconozco que he pecado contra ti. Perdóname, límpiame. Quiero empezar una relación contigo. Enséñame, Señor, a caminar de tu mano. En Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, yo te quiero invitar a que levantes tu mano ahí donde estás. Si tú la hiciste por primera vez, Dios te bendiga, papá. Dios te bendiga. ¿Por qué no le pasas para acá un momento?
Ven, déjame saludarte solamente. Ven. Papá. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dele fuerte ese aplauso a Dios. Acá hay otra persona más. Pásale para acá. Pásale para acá. Eso es. Eso es. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Ahorita te van a decir unas cosas que alguien te va a ayudar. Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Gracias, Cristo. Mira, café. Nadie estamos excluidos de la cruz. Todos tenemos un lugar en la cruz. Todos pertenecemos a Dios y a todos Él nos ama. Amén. En Dios nadie se queda fuera de su plan perfecto. Él cada día continuará formándonos y enseñándonos y procesándonos. Y sí, tal vez nos duela, pero créeme que el propósito final de todo esto será que cada día vivamos para declarar que no hay nada mejor que ser cristiano. Que Dios los bendiga. Gracias por escucharnos. Si Dios le ha hablado a través de esta palabra y siente en su corazón aceptar a Jesús como Señor y Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero que tú seas mi Salvador y el centro de mi vida. Enséñame a vivir conforme a tus mandamientos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero iniciar una relación real contigo. Amén. Si usted ha repetido esta oración, lo felicito. Ha tomado la mejor decisión de su vida y ahora usted y yo podemos llamarnos hijos de Dios. Esto es solo el comienzo. Si vive cerca de nuestra comunidad en Arlington, Texas, lo invitamos para que asista a nuestra iglesia y nos conozca. Si no es así, busque la iglesia más cercana a su casa y cuénteles la decisión que ha tomado. Comparta este video para que otras personas puedan recibir el mensaje. Y síganos en nuestras redes sociales, @oficialiglecafé, en Facebook, Twitter, Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros y recuerde que nuestra visión es: hacemos discípulos para hacer la diferencia. Dios lo bendiga.